Cordial saludo, tutor. Freddy Reinaldo Telles Acuña. Mi nombre es Juan Pablo Franco. Acá se puede identificar el número de cédula, el nombre y apellido. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas del CEAT de Sogamoso, Boyacá, explicando la tarea 1, leyes básicas de circuitos eléctricos, conceptos fundamentales. Ok, bueno. La pregunta problematizadora, estudiante 1. ¿En qué consiste un cortocircuito? Menciona y describa un mecanismo protector contra sobrecorrientes. Sabemos que un cortocircuito es básicamente un problema en una línea eléctrica, originado pues habitualmente cuando dos polos opuestos entran en contacto. Esto provoca una descarga que pues la propia línea no puede sofocar. Entonces, pues provoca el sistema eléctrico un cortocircuito. Derechos de autor de la imagen. La protección eléctrica contra sobrecorrientes pues evita que la tensión en salida alimente la caída de transistores en valores inferiores a 18 voltios. Ok, bueno, ejemplo, para el SC22 pues podemos ver cómo el disyuntor electrónico de tipo SC222T que amplía la gama de productos de STA. Esto proporciona aislamiento físico que cumple los requisitos directamente en máquinas de 2006 42CE en norma asociativa 6024 medio 1 en norma de asociación de seguridad de las máquinas o equipos eléctricos. Esta combinación pues limita la actividad de corriente en caso de cortocircuito. La ley de Ohm, podemos ver el voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia. La ley de Ohm se usa para determinar la relación entre tensión y corriente, voltios igual a amperios por ohmios, para estudiantes eléctricos de ley de Ohm. Vemos fundamentalmente la ecuación como en el caso de la ecuación de relatividad, energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Cuando se enuncia, o sea, se enuncia de forma explícita en la parte significativa de la tensión igual a corriente por resistencia o voltios por amperios ohmios. La ley de Ohm recibe el nombre de honor físico alemán a George Ohm en 1789-1854. Ok. Continuación de la ley de Ohm. Con su fórmula sabemos que en los valores técnicos se puede reconfigurar la ley de Ohm. Si conoce uno la tensión, la corriente y quiere conocer la resistencia, pues suprime la resistencia en la pirámide y calcula la ecuación restante. ¿Sí? Acá vemos tres ejemplos. Ejemplo que se conoce como tensión, resistencia. ¿Cuál es la corriente en el circuito? Pues es el circuito. La intensidad es igual a la tensión sobre la resistencia. Igual, transformamos valores o cambiamos valores. 12 voltios entre 6 ohmios es igual a 2 amperios. La ley de voltaje de Kirchhoff. Bueno, la ley de voltaje de Kirchhoff establece que la suma de todas las diferencias potenciales eléctricas alrededor del lazo es cero, o también a veces se le llama la ley del lazo de Kirchhoff. La segunda ley. En este caso, la energía suministra la batería utilizando todos los demás componentes, o se puede entrar o salir a la energía de un circuito cerrado, ley de aplicaciones. Derechos de autor. Acá vemos dos tipos de circuitos o mallas. Matemáticamente, pues se escribe la suma delta de voltios igual a cero. En las resistencias o los voltios podemos identificar, por ejemplo, la ley de voltaje de Kirchhoff para encontrar la diferencia de potencias eléctricas. A ver, mira, la ley de corriente de Kirchhoff, pues son las leyes de voltajes donde el corazón del análisis de circuitos con estas dos leyes más ecuaciones para componentes individuales, resistor, capacitor, inductor. Tenemos, bueno, el conjunto de herramientas básicas necesarias para comenzar a analizar el circuito. Acá vemos un ejemplo. Bueno, intuitivamente tiene sentido las corrientes que fluyen hacia adentro del nodo. Vemos el ejemplo en la parte derecha, en mi derecha.
5, digamos, corre la parte de los nodos, corre la parte de las corrientes o fluye, el 5 a la derecha, el 2 hacia arriba y el 1 viene en modo izquierda. ¿Qué pasa con esto? Porque el problema uno dice cuánto vale I, o sea, la intensidad de corriente vale, es la respuesta correcta de C, 4 miliamperios. Positivo, ¿por qué? Porque, digamos, acá serían 5 menos 2 son 3 más 1 son 4 amperios. Es positivo, entonces son miliamperios. La intensidad de corriente sería 4 miliamperios. La carga que acumula entre el nodo, entonces la intensidad es igual a 4 miliamperios, se encuentra de modo fluido hacia afuera por la otra rama. La relación de resistencias con la temperatura, pues ya sabemos que la llamada comúnmente resistencia es una pieza de la materia ómico o que tenga la resistencia eléctrica significativa, o sea, pues son variablemente las aplicaciones de práctica donde se usa así un resistor que puede ser tal valor de fracciones de ohmios o un aparato de medición. La resistencia de cualquier metal depende de la temperatura. Esto puede pues, tener una resistencia o depende de la temperatura de consecuencia, el comportamiento no lineal con la temperatura. Acá vemos un tipo de ejemplos, ¿no? La resistencia de conductor, de temperatura y el coeficiente de temperatura de la resistencia material en cobre, que es 3,8 por 10 a la menos 3 grados centígrados. Esos serían los ejemplos dados por la presentación. Ahora, explicando la preparación del soporte informativo de la tarea, o en resumen, pues se presenta la descripción de la simplificación de los circuitos resistivos mediante la aplicación de ley de Ohm y de Kirchhoff. Circuito de ley de Ohm, ley de Kirchhoff, el link de sustentación el cual estoy realizando. En los montajes de práctica, ejercicios 2 y 3, vemos los montajes de receptores, vemos las mallas, resistencia 560, 165 voltios, no 16 voltios. Eh, eh, Realizamos la intensidad de corriente, nos da 0,2857 y el amperio es igual a 28,57 miliamperios por la magnitud de corriente 28,57. Vemos las figuras en Minilam, en el simulador que exigen para realizar los ejercicios, inicia dibujo de corriente, circuito, voltaje, vemos el proceso de circuito, voltaje, resistencias, 3.00 o 6.00 voltios, ohmios en circuitos que se debe resolver. Vemos las mallas de ecuaciones, los voltios igual a la resistencia sub R1, sub R2, aplicación de la ley de Ohm. Vemos la malla derecha, donde la ley de Ohm en ecuaciones anteriores. Vemos la sustitución de ecuaciones lineales formadas en ecuaciones 1 y 2, la sustitución de ecuaciones 3 y 2 y el reemplace de ecuaciones de 3. Se aplica el divisor de voltaje en resistencias de tensión. Se verifica en simulador multisim y el voltaje calculado por el divisor de voltaje, 8,33 33 milivoltios, ¿no? La conclusión, pues se obtuvo los 4 ejercicios eléctricos. En la parte de arriba vamos a poder especificar más. Vemos acá la intensidad de corriente, circuito variables, la intensidad, ya lo había dicho, la magnitud de corriente, el simulador en línea verificable, el montaje 2.2, montaje 2 y 3, donde la corriente intensidad de ley de corrientes Kirchhoff en nodo 2. Vemos la intensidad de corriente en 1,66 menos 1,33 igual a 0,33 amperios igual a 333,3 miliamperios. Vemos los montajes de ejercicios, tipo práctica, circuito planteado del libro de referencias, se debe calcular el voltaje de resistencias. Vemos acá el voltaje, el divisor de voltaje, reducción de resistencias en paralelo y ya lo anterior lo habíamos visto. Este es el tipo de solución implementado en el informe
de acuerdo a lo exigido por la guía. Muchas gracias.